Valor de la verdad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Acompáñanos en nuestra cobertura de las elecciones este 25 de junio y participa en las discusiones con los expertos que traeremos. Juntos podemos construir un país más libre, informado y participativo. Recuerda, votante, edúcate y toma una decisión informada. Sigue nuestra cobertura con el hashtag Libervoto 2023. Te esperamos. Con el patrocinio de Intelaf, te conecta hacia la tecnología. Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 6:05. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Tus ideas, tus sueños y el deseo de crear ambientes se une con la elegancia y calidad de todos nuestros pisos. Ven a conocer la gran variedad que tenemos para ti y encuentra el ideal para el espacio que deseas y sueñas. Samborízalo con... Está muy cerca, siéntete bien, está bien surtida, siéntete bien. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Cruz Verde, En Intelaf tenemos aspiradoras Smart Home. Deja que la tecnología limpie, ilumine, asegure puertas y barra. Vive en el futuro. Intelaf te conecta hacia la tecnología. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Libertópolis, el valor de la verdad. Esta nueva mañana es la mañana del 31 de mayo del año 2023. Le estamos diciendo ya adiós al quinto mes del año, a 25 días de las elecciones. Muy buenos días, así que empezamos con todo. Estuardo, la mejor de las mañanas para vos. Buenos días. Buenos días a todos y que este mes haya sido de exitoso y que sus metas se hayan cumplido. En efecto, esperamos que este sea un mes que ya tenemos a las puertas. Es el de medio año, es el que debe servirnos para poder hacer esa revisión en blanco y negro de cómo va este año, qué esperamos para el próximo semestre, qué vamos a hacer, qué vamos a dejar de hacer, qué cosas van a ser las nuevas, etcétera. Y obviamente junio es un mes de una enorme decisión nacional. Son las elecciones 2023 programadas para el 25 de junio. Estuardo, arranquemos entonces con los titulares que hacen la noticia para la presente emisión. Prensa Libre ha titulado Misión alerta sobre uso de fondos públicos. Observadores nacionales dicen que se verificaron 21 casos en que se destinó recursos del Estado en campañas de varios candidatos. Detectan uso de fondos públicos en campaña. Último informe de MOEGT documenta actividad política en la que se habrían utilizado recursos estatales prohibido por ley. Desde que inició el proceso electoral se han denunciado varios casos de posible uso de recursos del Estado con fines proselitistas. En el cuarto informe presentado por la Misión de Observación Electoral Guatemala MOEGT se refieren 21 detectados el 9 de marzo al 15 de mayo. 5 de estos se identificaron con eventos sociales con la participación de trabajadores, bienes y fondos públicos. 8 durante la inauguración de obras públicas,
3 que utilizaron edificios estatales y 5 en que se entregó regalos pagados con fondos públicos y programas de gobierno central, entre otros. Solo el partido oficialista Vamos por una Guatemala Diferente presentó el 30% de las verificaciones con los candidatos a la alcaldía de Ciudad Vieja, Zacatepeques, Cobán, Alta Verapaz, Comalapa, Chimaltenango, Purulá, Baja Verapaz y Santa Catarina, Iztahuacán, Sololá. El 26.1% de los hechos citados involucran a Willy Juárez González, candidato por el Comité de Unidad Marquense CUM, quien busca su reelección en la cabecera municipal de San Marcos. El Partido Cambio, fundado por los hijos de Manuel Valdizón, acumula el 17.4% de las observaciones de MOEGT, todas en Ipala, Chiquimula, relacionadas con el jefe edil y ahora candidato a diputado Edwin Javier y su hermano, que buscan sustituirlo en la alcaldía de ese municipio, Luzbin Javier. La Unión Nacional de la Esperanza UNE registra, según el informe, 17.4% de los casos en Purulá y Santa Cruz del Quiché. En cuanto al Partido Cabal, 8.7% se concentra en el aspirante a la comuna de la cabecera de Totonicapán. El documento en mención es entregado al Tribunal Supremo Electoral. En el informe anterior se señalan 7 casos. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, confirmó la recepción del informe y dijo que los expedientes relacionados con el uso de bienes del Estado en campaña son remitidos a la Inspección General y Registro de Ciudadanos. Se consultó con el Departamento de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral qué acciones se tomarían respecto de este nuevo informe, pero no dio respuesta. Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales ASIES, que forma parte de MOEGT, indicó que este tipo de señalamientos en campaña han sido desde siempre un desafío, aunque su aumento causa preocupación. La utilización de recursos públicos ha sido un enorme problema que ha afectado los procesos de elección y la democracia del país, y es un tema que preocupa de formas. La forma de solucionarlo tiene que ser a través del fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, remarcó. De igual manera, Carlos Mergal, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y FESI, que también integra la misión, hizo ver que las prohibiciones en la ley electoral y de los partidos políticos sobre la erogación de dinero o bienes públicos en actividades de campaña son muy claras. El alcalde de Ipala, Javier, y su hermano habrían patrocinado la feria de la aldea Jicamapa, de acuerdo con el informe en referencia. La MOEGT indicó que en publicaciones en redes sociales hay videos de la inauguración de la actividad del 22 de abril recién pasado, en los cuales ambos estuvieron presentes. Se manifestaron que esperan que para el 2024 los dos puedan volver a hacerlo, uno como diputado y el otro como jefe edil. Asimismo, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras, se encontraron 3 eventos de contratación de servicios para la feria por un monto de 60,000. Se contrató por 24,500 el servicio de alquiler de sonido y pantalla, un show de rodeo por 24,500 y una presentación artística de cantantes y payasos internacional de rodeo por 11,000. Los 3 servicios fueron requeridos el 30 de abril al 1 de mayo. En el municipio también se detectó a un trabajador de la comuna participando en actividades de propaganda y en otro caso el uso del gimnasio municipal para un evento de campaña. En la cabecera de San Marcos, el alcalde Willy Juárez, que busca su reelección, además de haber aparecido en diversos eventos sociales promoviendo su gestión y candidatura, inauguró una obra de calle pavimentada y carrileras en Aldea San Sebastián. El informe indica que en 2022 se ejecutaron 3 proyectos relacionados con pavimentación y carrileras en la localidad por un monto de 891,925 quetzales. A ello se suma la propaganda política de Juárez en el edificio donde funciona el juzgado auxiliar de la aldea Iztagel, aunque no se pudo confirmar que sea propiedad municipal, aclara MOEGT. En Purulá, Baja Verapaz, el documento hace referencia al aspirante alcalde del partido Vamos, Edgar Sebastián Castro Chocó,
trabajador del Hospital de Salamá, contratado bajo un renglón 189 con un salario mensual de 12,000. Castro Chocó fue denunciado por presentarse a trabajar de acuerdo con la información de la MOEGT y se le señala de usar proyectos de inversión pública en redes sociales para promover su candidatura. El jefe edil de Purulá, quien busca ser reelecto con la Unidad Nacional de la Esperanza, se le vincula con la entrega de proyectos de mejoramiento de camino peatonal con pavimento barrio El Cementerio, al lado de la bodega, donde se vieron personas identificadas con logos de esa agrupación. En el mismo municipio, Melvin Orlando Mejía Gamarro, quien es empleado municipal, y Neri Otoniel Rey Chiquín, contratado bajo renglón 022, fueron vistos pintando o colocando propaganda. En Comalapa, Jutiapa, en el candidato a la alcaldía de Vamos, Justo Rufino Similosh Pichia, habría utilizado 2 proyectos como propaganda electoral: la ampliación del Instituto Básico Florencia de América según el nivel y el mejoramiento de la calle Cuarta Avenida B, Zona 1, hasta el Centro de Convergencia Las Victorias. El observador también fotografió la propaganda política en un instituto de Xicupilaj en el mencionado municipio. En San Catarina, Iztahuacán, Sololá, el candidato alcalde Pascual Tambriz Tsep y a su aspirante a concejal Sabino Tambriz Sohom, ambos por el partido oficialista, se les vincula a eventos de compras de almuerzos y refacciones por el Día de la Madre por 100,355 y 70 tinajas por 2,800. En Ciudad Vieja, Zacatepeque, se detectó la utilización de un pick-up a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, en el cual se habría transportado una persona con playera del partido Vamos que postula a Óscar Antonio Cruz Quiñones para jefe edil del municipio. Mira, este es el de lo que se conoce, ¿verdad? Claro, son al final denuncias que tendrán que dilucidar las autoridades, pero creo que va a suceder lo que siempre, Estuardo y estimados amigos oyentes, que van a quedar en el olvido. Como ya viene pues prácticamente las elecciones en pocos días, ya no va a haber tanto seguimiento a las mismas y se van a quedar nada más en esto. Hay que recordar que esta misión que es de observadores electorales, pues no puede hacer mayor cosa más que esta denuncia, ¿verdad? Muy difícil que algunos de ellos, después de este proceso electoral, según entiendo, en el caso de los internacionales, se queden en Guatemala para saber qué sucede al respecto. Y es lamentable, pero es una costumbre mala, por cierto, pésima, y que es aceptada por muchos de diferentes poblaciones, en el sentido que aceptan como bueno el estar recibiendo constantemente este tipo de regalos por parte de las diversas municipalidades, y que no son más que al final una lamentable acción que va en detrimento en general del proceso electoral. Creo que ese es el error, y como ya sabemos, este proceso electoral que ha sido atípico, insólito, que ha rayado con situaciones tan inesperadas, no tiene la contundencia, los señores magistrados creo que no tienen la fuerza moral para darle seguimiento a estas denuncias, empezando por ellos mismos, ¿verdad? Yo siempre he criticado desde hace un par de años la conformación misma de quienes ahora son los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Más bien creo que en ese sentido no tienen esa fuerza moral para poder darle seguimiento a estas denuncias que se hacen, ¿verdad? Y creo que va a quedar nada más como otro proceso electoral en el que los menos virtuosos, los menos indicados, pues hacen de las suyas con el dinero de todos los guatemaltecos. Bueno, lamentable. Sí, y también el uso de fondos públicos en campaña. Ese está prohibido por ley, y
Lo que no se sabe aquí es cuál sería el castigo. Claro, y si al final, como te digo, van a ser sancionados y de ser sancionados tener que pagar una multa que en otras oportunidades, entiendo, lo pagan con el mismo dinero de la comuna. O sea que al final perdemos más los guatemaltecos. Pero todo este tipo de acciones se debe precisamente a una mala ley, hecha la ley, hecha la trampa de quienes tratan de burlar los mecanismos presentes en esta ley electoral y de partidos políticos, que no ha hecho más que en la limitación de los financistas o tratar de, digámoslo así, de fiscalizar más. Lo único que ha provocado también es que los candidatos busquen otras formas de financiarse, y lamentable porque optan por las menos lícitas. Sí, también en actualidad Zamora MP no pudo acreditar los delitos. Tribunal deberá resolver si condena o absuelve al periodista, mientras que la FESI pide 40 años de cárcel para el acusado. La Fiscalía Especial contra la Impunidad en FESI pidió 40 años de prisión para el periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente del periódico, por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. La FESI también solicitó que la exfiscal del Ministerio Público, Samari Gómez, sea condenada a 8 años de cárcel por revelación de información confidencial. Según la petición de la FESI, Zamora debe ser condenado a 20 años de prisión y al pago de 300,000 por lavado de dinero, 12 años por tráfico de influencias y 8 por chantaje. La fiscal de FESI, Cintia Monterroso, expuso sus conclusiones del caso ante el Tribunal Octavo de Sentencia Penal. Señaló que hay pruebas suficientes para probar el tráfico de influencias del que se acusa a Zamora al obtener información de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FESI, y de la exfiscal Gómez. Añade que Zamora obtenía información de casos de alto impacto por su relación con Sandoval y Gómez. Esto lo sustentó con una grabación de Ronald García Navarijo, quien declaró como testigo en reunión con Zamora y sus abogados. Zamora dijo durante un receso en audiencia que en el país hay juzgados de fuero especial en potencia, como los de Efraín Ríos Montt, en los cuales las personas no tienen derecho a defenderse. También lo comparó con la Inquisición, cuando decían que si confesaba es porque era culpable y si no lo hacía era porque el demonio le había dado la fuerza para no hacerlo, pero siempre era culpable. Considera que 40 años es mucho tiempo, pero indicó que buscará ir a la Corte Interamericana y tribunales internacionales para que lo exonere y pueda recuperar su libertad. Zamora resaltó que en el caso de lavado de dinero del que se le acusa la FESI, sostiene que hubo inferencias, pero que no pudo acreditar ese delito porque no hubo un acto ilícito y que el dinero no tiene origen ilícito. El periodista refirió que en el mandato de Alfonso Portillo se le presentaron sus primeras 89 denuncias, pero ninguna por chantaje. Además que Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti también interpusieron 198 demandas, pero no por ese delito. Jamás he chantajeado a nadie. Tuve 3 meses de investigación, el MP, y 7 meses más que he estado en la cárcel y no ha podido comprobar ni un chantaje, subrayó. En tanto, el tráfico de influencias dijo que no hay modo, lugar y tiempo. Cuando el MP pidió los 40 años de cárcel para Zamora, se rió y dijo a los periodistas: fue porque tiene 66 años. Esa es su primer sentencia y lo están tratando como un gran delincuente. Mario Richacón Rosell llevó 35 millardos y su patrimonio está intacto, y en mi caso por 300,000 pesos están pensando en 40 años y eso francamente me da risa, comentó Zamora. Expuso que en un tribunal serio la FESI tendría un caso muy débil y se le parece ridículo que el MP esté pidiendo un agravante por menospreciar a la fiscal, cuando él solo expresó un punto de vista. Por su parte, Samari Gómez manifestó a periodistas que durante todo el proceso se ha dado una tergiversación de lo que ha ocurrido en las audiencias, de lo que se ha dicho y de lo que ha sucedido.
expuso que en algunos momentos del proceso hubo mentiras y contradicciones en las declaraciones de algunos testigos que son la columna vertebral de las acusaciones. Insistió en que cree que este juicio en su contra es una venganza contra fiscales que investigaron casos de corrupción en Guatemala. Este proceso tuvo 3 intenciones, según Gómez. La primera, de perjudicar a Zamora. La segunda, desacreditar el trabajo que en algún momento hizo la FESI. Y tercero, separarla a ella del caso que llevaba. 40 años están pidiendo para José Rubén Zamora. Sí, fíjate que allí, independientemente de que se trate de Chepe Zamora o de cualquier otro guatemalteco, te das cuenta cómo lamentablemente aquí la justicia sirve como tapete, sirve como alfombra de las autoridades de turno, de personas que se empoderan porque tienen de alguna manera una relación con las autoridades de turno o porque hay un contubernio con la justicia. Pero quiero explicarme más ampliamente. Quiero decirles que es realmente paradójico cómo algunos otros casos son tratados con tanta bondad, con tanto beneficio. Y sí tiene razón Chepe Zamora en el sentido que él cuestiona la justicia cuando contra él se piden 40 años de prisión y 10 meses que lleva actualmente privado de su libertad, versus, por ponerles un simple y sencillo ejemplo, el exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, el señor José Benito Ruiz. Y en el caso de José Benito Ruiz encontramos una persona que está ligada a proceso por aparente tráfico de influencias, lavado de dinero y posesión de 122 millones de quetzales. O sea, 122 millones de quetzales versus los 300,000. Y no es porque quiera decirles, como es una menor cantidad, merece una menor pena. Aun cuando sí está establecido, ¿verdad? Que obviamente dependiendo del tipo de ilícito así va a ser la pena. Lo que quiero decirles es cómo actúa la justicia. En el caso que ahora muchos consideran que las cortes están tomadas por lo que en su momento fue denominado el pacto de corruptos, resulta que José Benito Ruiz, quien también entiendo que había considerado la posibilidad hasta de ser candidato en estas elecciones, y viendo cómo van las elecciones, es muy probable que hubiera podido ser un candidato para cualquier puesto de elección. Fíjate vos, Estuardo, resulta que él por 122 millones seguramente está escuchando este programa, pero en la comodidad de su hogar, porque tiene una medida sustitutiva por 122 millones de quetzales, estimados amigos guatemaltecos, que fue el dinero que se le halló allá en aquella casa en Residenciales Doña Beatriz en Antigua Guatemala. Pero solo quiero que usted se recuerde de esa cantidad, 122 millones de quetzales. En el caso de José Rubén Zamora, entiendo que los juzgadores han llegado a la conclusión que el dinero no es de origen ilícito. O sea, es un dinero real que proviene de un origen lícito, el cual se está dilucidando cuál es. Y como él mismo lo dice, después de 10 meses de investigación, el ente investigador, el Ministerio Público, no ha encontrado un solo caso de chantaje, es decir, una acción extorsiva por medio de la cual este señor se beneficiara. Y por otro lado, el tema del tráfico de influencias o de lavado de dinero, pues no les ha quedado claro. Sin embargo, es contundente la condena que se espera en contra de él. Entonces la pregunta es, ¿por qué se acciona de esta manera a una persona que de alguna u otra manera coadyuvó para que salieran adelante 144 investigaciones, según entiendo que fue lo que le dio chance, al menos en este gobierno, y los cientos de investigaciones que colegas periodistas hicieron en otros gobiernos? Pero eso se los dejo ahí de tarea a ustedes. Sin embargo, en algunos otros casos, hablemos de otro lavador de dinero y que apadrinó originalmente la candidatura de este señor, que por cierto denigró al gremio periodístico tratándonos de muertos de hambre, el ex candidato presidencial Carlos Pineda.
pues Carlos Pineda en su primer momento fue apadrinado por los Valdizón. Y resulta que Manuel Valdizón aquí en Guatemala sigue un proceso al cual está ligado, del cual a pesar de estar ligado, pues quería ser candidato a un puesto de elección popular. Pero fíjate cómo funciona la justicia con Manuel Valdizón, preso en los Estados Unidos, precisamente por el tema de lavado de dinero y de narcotráfico también. Y aquí en Guatemala lo tratan como rey, ¿verdad? Como un rockstar, como un celebrity. Y resulta ser que aquí en Guatemala, a pesar que está ligado, pues tiene una medida sustitutiva para que pueda andar de arriba para abajo. Y cuando le dijeron que sí le otorgaban la libertad, pero que tenía que pagar 1.800.000 quetzales, que es un poquito más que 300.000, pues muerto de la risa lo pagó y ahí anda libre en este proceso, valga la redundancia, proselitista. Entonces te das cuenta, Estuardo y estimados amigos oyentes, que la justicia baila al son que le toquen. Lo que nosotros llamamos aquí justicia en Guatemala se acomoda a los momentos políticos y no los momentos políticos acomodados a la justicia. Y entonces ese solamente es uno de los tantos casos que vemos en Guatemala. Por ejemplo, ¿verdad? Por darles un pequeño ejemplo también, todos sabemos lo que sucedió ahora con el hospital de Chimaltenango y mi pregunta es, ok, y de las personas capturadas o de las que están ligadas a proceso, ¿cuántos están en este momento atrás de las rejas o pagaron ya su medida sustitutiva? Sin embargo, pues obviamente hay cuentas pendientes en contra de Chepe Zamora y vemos la acción precisamente de alguna u otra manera de tratar de coartar al resto del gremio. Eso es claro, está clarísimo. O sea, es un mensaje que de la acción en contra de su persona, pero es un mensaje en contra del gremio periodístico como tal. Y algunas veces a mí me sorprende cómo algunos otros colegas se han quedado completamente callados. Entiendo, créanme que de verdad entiendo el proceso legal que se lleva en contra de él, pero sí le agregaron el contenido político de forma tal que no me extrañaría, Estuardo, que en efecto lo vayan a condenar con esos 40 años y que así muchas personas crean contener su sed de venganza más que de justicia por haberlos expuesto de la manera que los hizo en cualquier cantidad de negocios ilícitos, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el propio organismo judicial, el propio grupo de estos o grupúsculo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, y que ahora le estén cobrando factura. Y es claro, pues, a quienes buscamos de alguna u otra manera luchar por la verdad, que tenemos estos principios de luchar por la libertad de todos los guatemaltecos, que somos amantes de las ideas y de las acciones de la libertad, porque lamentablemente algunos solo aman las ideas de la libertad, pero acción muy poca. Pero algunos otros sí nos hemos atrevido a dar ese paso adelante y también hemos sufrido en nuestra carne propia, en nuestra persona, en nuestras familias, la angustia de la persecución es terrible. Entonces no hay más que esperar las acciones de esta que aquí en Guatemala nosotros le llamamos justicia. Vemos el reciente caso también de otro innombrable, de un impresentable, de Gustavo Alejos, que fue por miles de millones de quetzales, pero que ha regresado a una vida otra vez como a la que se dio. Entonces, ligado a los procesos y con una disculpa que apareció en los medios escritos, ya pues no importa cuántas personas hayan fallecido por los otros casos, como el del Ixpisa, por ejemplo, o cualquier decena de casos que se le pusieron en contra, o por ser de quienes eligió las actuales cortes, etcétera, y caución económica, también muerto de la risa pagándolas, y todavía piden descuentos y se las otorgan. Pero estoy convencido, créanme, estimados amigos oyentes y televidentes, que si alguno de nosotros, vos Estuardo, su servidor o cualquiera de nosotros, por algún tipo de circunstancia,
comete una falta a la ley, estoy convencido que nos caería todo el rigor y todo el peso. No cabe duda de que estamos viendo periodos independientes de los casos judiciales que se llevan, con una carga política, con una hazaña en contra de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que al final es la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos guatemaltecos. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Estamos cerca, siéntete bien. Está bien surtida, siéntete bien. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Cruz Verde. En Banco Industrial estamos innovando para hacerte la vida mucho más fácil. Por esta razón, nuestros clientes ahora podrán acceder a nuestra nueva agencia virtual, donde podrán realizar gestiones y consultas. Uno de nuestros asesores de servicio al cliente puede atender tus solicitudes a través de una videollamada. Para acceder a todos estos nuevos servicios, ingresa a citas.bi.com.gt y conoce nuestros horarios de atención. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información, ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Soy Jonathan Mencos. Mi propósito es que todos tengamos oportunidades para salir adelante en la vida, promoviendo cambios desde el Congreso de la República. No te pedimos que creas en la vieja política. Te pedimos que creas en gente honesta que, como nosotros, quiere un cambio para Guatemala. Sumate al movimiento Semilla. Vota diferente. Vota Semilla. En Intelaf tenemos cables. Todos los cables. Los necesitas en el carro, en tu escritorio, en la cocina y al lado de la cama. Nunca son suficientes. Intelaf te conecta hacia la tecnología. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Linky Service de Intelaf, trabajamos para servir a nuestros clientes. Tenemos 33 años de existir y 34 tiendas. Creemos que la tecnología tiene que estar accesible para los guatemaltecos. Tenemos servicio técnico propio. Si algo te llega a fallar, te vamos a ayudar y no nos vamos a hacer los locos. Amplio inventario de las mejores marcas. Prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelaf. Intelaf, te rodeamos de tecnología. Sí, seguimos exactamente con lo mismo. Fíjese que, entre otras cosas, vamos a avanzar con otros de los titulares para este día. ¿Te recordás, Estuardo y estimados amigos oyentes y televidentes, del caso aquel de aquellas niñitas en las cuales falleció una de ellas? Hay un proceso de recuperación incluso para la maestra. Cuando se les vino una gran estructura metálica. Pues lo alegre es que ayer estas niñitas golpeadas por la caída del techo de su escuela ya regresaron otra vez a las clases. Eso me alegra. Mire la capacidad que tenemos los seres humanos de regresar. Yo creo que es básicamente tal vez los audífonos aquí adentro. Bueno, vuelven a reír con sus compañeritas, ayudan a niñas a superar la tragedia. En Chiquimula, 7 estudiantes de párvulos volvieron a clases más de un mes después que resultaron lesionadas cuando una estructura cayó sobre el techo de la escuela Juan Manuel Aguirre, ocasionando heridas a varias alumnas y a una maestra de la zona 2 de esa localidad.
Las menores se integraron a la comunidad educativa de la Escuela María Albertina Salguero Bracamonte para retomar sus clases y superar el incidente en el cual murió su compañera, la niñita Kimberly Evanelia Gómez. Azucena Tipaz, directora del establecimiento que fue cerrado luego del incidente, dijo sentirse feliz por el retorno de las pequeñas. Agradecemos a los padres de familia que se organizaron para recibirlas también. Recordamos y oramos por el alma de la pequeña Kimberly, por supuesto, qué triste. Quien ahora es un angelito, manifestó la docente. Lucharon por su vida. Las estudiantes que volvieron al salón de clases tras múltiples lesiones son las pequeñas Valerie, Keila, Sara, Keiran, Alma, Angie y Angeli Rodríguez. Las integrantes de la sección Las Sirenitas permanecieron en el Hospital Modular de Chiquimula, donde recibieron atención médica tras lesionarse cuando la lámina les cayó encima, cuando una estructura metálica cayó sobre el edificio el pasado 24 de abril, 24 de mayo. Mira, más de un mes pasaron en recuperación estas nenitas. Y el proceso seguirá para tratar de reconstruir. Es allí donde uno, mire, pues, donde nosotros sin querer nos echamos en contra, por ejemplo, a una señora que dicen que es la ministra de Educación, de la cual no tenemos pues más mínima información de quién es. Solo sabemos que es financista o fue financista del actual presidente en su momento, y su premio es ser la ministra de Educación, que fue colocada allí, hasta donde tenemos la información, por el señor Miguel Martínez, el ex jefe del gobierno central, se recordarán ustedes, bajo el nombre de la Secretaría de el Centro de Gobierno, ¿verdad? Pero bueno, y lo que le quiero decir entonces ahí es cuando uno en este noble ejercicio se echa a la gente en contra, porque hay que hablar de la incapacidad de esta ministra para reactivar esta escuela, que según parte de la información, la escuela continúa cerrada. O sea, hay un proceso en el que están tratando de hacerlo. Y cuando uno mira, por ejemplo, a estas personas que cuando van a alguna actividad, van como con 4 vehículos de reciente modelo en camionetas tipo agrícola, que usted, estimado amigo, paga con sus impuestos, con gasolina que usted, estimado amigo, paga con sus impuestos, con pilotos que las manejan, que usted paga con sus impuestos, con, no sé, una docena de asesores, más las secretarias que tienen, que paga usted con sus impuestos para que su majestad, el ministro, viceministro, jefe, secretario, subjefe, director, subdirectora de cualquier ente del gobierno pueda ir cómodamente a una actividad cualquiera. Y entonces uno dice esto versus componer un techo, por Dios santo, en casi 40 días, o sea, me parece ilógico. No, como 35 días, ¿verdad? O sea, no tener la capacidad de poder levantar un techo, de poder componerlo en 35 días. Obvio, si esto fuera en la iniciativa privada, chanín, ahí estarían componiendo el techo para que lo más pronto posible esté al servicio otra vez de la comunidad. Pero es, como le digo, cuando uno sin querer se echa en contra a los disfuncionarios, porque después uno se vuelve enemigo de ellos porque es que usted dijo que tal y tal cosa. Pues si es la verdad, ¿qué podemos hacer? Es la verdad. Es un grupo de inútiles, ineficientes. Y es por eso que es importante, más allá de nuestra labor periodística, que usted, como ciudadano, trate de estar mejor informado y desde luego que también haga usted su propio ejercicio cívico y averigüe quiénes son los candidatos a diputados, quienes van por los listados nacionales, por el listado distrital, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de esta manera, quizá en algún momento, realmente podamos pues tener mejores equipos de trabajo para estas personas. Es lo que creo que deberíamos hacer. Pero sí, ya regresaron estas chiquititas. Créame que esto me da un alivio, un respiro, que pues solo tengamos que esperar que las autoridades de educación, cuando les pasen la grabación de este programa, que aquí
tenemos un par de comunicadores que le exigen a quien esté ahí al frente de la educación y que tenga que hacer las gestiones necesarias, ya las hubieran hecho, ya hubieran remozado toda la escuela. Y pues estas niñitas deberían tener una mejor condición para reintegrarse a la labor educativa. Así que mis lindas, ya regresaron estas pequeñitas y me alegro mucho por eso. Estuardo. Bueno, en playas, fenómeno golpea casas y hoteles. En la semana última han circulado a través de las redes sociales videos captados por personas particulares del momento en que se registraron oleajes altos en las playas de Iztapa y Zipacate, Escuintla. ¿Pero qué es el fenómeno de oleaje alto? Pablo Martínez, técnico de la sección de Oceanografía del Departamento de Investigación y Servicios Hídricos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología y Cibume, dijo que se conoce como mar de fondo. Se le conoce como mar de fondo al oleaje que se generó en una zona lejana a la costa, pero que por tener la energía suficiente es capaz de llegar hasta nuestra costa. El nombre se debe porque son olas que se transforman mar adentro, generalmente en zonas donde hay aguas profundas, explicó. Pero no debe confundirse con un tsunami. Los oleajes mar de fondo se generan en la superficie porque es el viento lo que lo provoca, a diferencia del oleaje causado por un tsunami que es producto de un sismo. Asimismo, Redondo García, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, recomendó que para evitar posibles daños ante el oleaje alto, mantenerse alejado de playas, muelles y puertos. También no ingresar al mar en periodos cercanos a la marea alta, atender las indicaciones de autoridades locales y asegurar las embarcaciones, entre otras. Mira, oleaje alto. Sí, mira vos, qué terrible. He estado viendo ahí algunos videos. Esto es sobre la costa del Pacífico, ¿verdad? Entiendo. Sin embargo, mira, pues tuve la oportunidad de platicar con un grupo de personas de Escuintla y me compartían que esto es algo natural, o sea, que se da año con año, pero que ahora lo que ha sucedido es que muchas personas, para ganarse unos centavos y todo esto, construyeron un poco más a la orilla de la playa directamente, para decir, mire, yo le ofrezco un chalet y el chalet está cabal a pocos metros de distancia de la playa. Y entonces fueron creciendo y creciendo las construcciones. Pero este fenómeno, cuando viene con tanta fuerza como ahora, porque yo vi unos videos ahí del oleaje, resulta que empieza a regresar a su nivel regular y entonces algunas construcciones que estaban allí muy en la orilla se las llevó el mar. Y entonces el mar, ahora que está llenando, está inundando parte de esa área del litoral del Pacífico. Pero esto está sucediendo desde Sudamérica, Panamá, que he visto que ha sido muy golpeado, y nosotros aquí en Guatemala, Estuardo. Entonces, mire, algo que te recordás que hemos platicado siempre vos es que la naturaleza tiene memoria, ¿verdad? Sí. Y entonces a la naturaleza no se le olvida nada, nada. Se recuerda hasta el último milímetro donde llegaba el mar y hasta ahí va a llegar. Entonces, este es un proceso natural y lamentable por aquellos que pues construyeron muy cerca de la playa, lo lamento de verdad, y la poca previsión de saber que así es el mar, y así como el mar, cualquier otra fuerza de la naturaleza. Bueno, también mueren 6 en accidente de tránsito. Sí, qué terrible. Un accidente de tránsito se registró ayer en el kilómetro 210, ruta Cito-Zarco, que comunica Quetzaltenango, cuando un camión chocó contra un pick-up que transportaba agricultores. De acuerdo con la información de la portavoz del Hospital Regional de Occidente, Carmen Saquim, 6 personas murieron por el percance, 4 en ruta y 2 en el hospital. Tuvimos el ingreso de 4 pacientes, 3 adultos y una menor de 4 años, pero por la gravedad del accidente, 2 pacientes fallecieron, un hombre de 31 años y una mujer de 47, indicó. Según el primer reporte de bomberos voluntarios, el percance había dejado 3 personas fallecidas y 8 con lesiones que fueron llevados al hospital de Quetzaltenango. Las víctimas no han sido identificadas, pero se sabe que son agricultores del sector que se trasladaban en el pick-up. Los reportes preliminares dan cuenta que el camión, al parecer conducido por un hombre en estado de ebriedad, habría impactado contra el pick-up y luego huyó del lugar.
Pobladores del sector auxiliaron a los heridos antes de la llegada de los socorristas. El camión quedó atravesado en la ruta, lo cual ocasionó complicaciones de tránsito. Videos en redes sociales muestran escenas de dolor de familiares de las víctimas. Pero 6 de una vez. Sí, fíjate, Estuardo, es el caso lamentable y que también es titular hoy en las páginas de nuestro diario. Pero son 6 personas las que fallecieron allí. Se trata de Pedro Chay Chay, de 63 años, Magdalena Itzep Chay, de 35, Antonio Shibir, de 68, Justa Huix Kiej, de 45 años, quienes fallecieron en el lugar de la tragedia. En el hospital murieron Domingo Sop, de 31 años, y Rosario Quej, de 46. Según la nota que lleva hoy nuestro diario, es porque el piloto de un camión trató de rebasar en curva. Mira qué terrible. El piloto trató de rebasar en curva y cuando este rebasa y viene un vehículo en su sentido que le corresponde, él imprudentemente se mete al carril que debía haber tomado, pero cuando lo hace topa la parte trasera del pick-up donde venían estos agricultores, porque hay que decir que se dedicaban al trabajo de agricultura allá en Sunil, los topa y es cuando salen expulsados de la palangana del pick-up. Y entonces es lamentable la cauda. La información no dice si al final fue o no capturado el piloto, porque no se consigna el nombre, que es lo que resulta regularmente en este tipo de casos. Cuando un piloto de estos transportes pesados choca, huye. Es algo que yo no me termino de explicar, ¿va? Ustedes chocan, queman los vehículos, arrastran a las personas, hay cauda de muertos porque no es el primero que hay, y al piloto que presuntamente perdió el control o por una imprudencia o incluso cuando las personas dicen que venía a bolo, no les pasa nada y todavía huyen, o sea, se van del lugar como que no hubo ningún inconveniente. Ojalá y este no sea el caso para esta persona. Y por otro lado también resultó, y que de esto sí quiero hablar un poquito más, Estuardo, si me permitís, una pareja chocó contra otro camión, que un camionero, pues el piloto lo dejó estacionado sobre la carretera, pero sin luces, sin advertencia, sin triangulitos reflectores, sin nada. Esto sucedió en la aldea Los Encuentros en Coatepeque, Quetzaltenango. Un camión variado y sin luces de emergencia habría sido la causa de este trágico accidente en el que perdió la vida una pareja. Los bomberos municipales departamentales identificaron a las víctimas como Golfi García, de 61 años, quien era mecánico, y su acompañante Teresa Girón, de 49, quienes retornaban de la Blanca San Marcos y se dirigían a la Esperanza Quetzaltenango. Ambos fallecieron por múltiples heridas, informaron los socorristas. Miren pues, esta es una sugerencia en general para todos, va, ustedes, para todos. Pero quiero referirme, dentro del vehículo hay un sistema eléctrico. Y este sistema eléctrico es el que sirve para que usted nos escuche ahorita en la comodidad de su vehículo, para que usted prenda las luces, para sus pidevías, para las luces internas, etcétera, va. Pero resulta que hay muchos pilotos que tienen dañado su sistema eléctrico. ¿Y cuál es el inconveniente? Que simple y sencillamente no llevan luces. Entonces, yo veo allí fácilmente, Estuardo, cualquier cantidad, o yo no sé si solo pasa en la zona de 18, no sé, pero cualquier cantidad de motoristas que en la madrugada, y peor cuando está lloviendo, vienen y sentís que vienen solo cuando oís ya el sonido del motorcito, porque pasa cercano, porque resulta que no traen luces. O sea, no tengo la idea exactamente de cuánto será la inversión para componer las luces, el silbín que lleva la motocicleta, pero pónganle luces. Es más, el reglamento de tránsito dice que es obligatorio que las motocicletas todo el día, incluso en la mañana, deben cargar su luz encendida. Sin embargo, no lo sé, porque nosotros vivimos allá en el norte, ¿verdad? Pero no sé si solo allá los de la zona 18 sean, pero sí hay que entrarle al tema del transporte eléctrico. Vamos a un corte, pero no sin antes recordarles algo muy importante a ustedes. ¿Quieres obtener un préstamo con grandes beneficios y pagar menos cada mes? Cooperativízate en UPA. Escríbenos al WhatsApp 2290-7777 y solicita tu préstamo en UPA ahora mismo.
Síguenos en nuestras redes sociales como Cooperativa UPA. Agencias donde puedes solicitar los préstamos UPA: Capital, Amatitlán, Villanueva, Villacanales, Escuintla, Palín, Mixco y Antigua Guatemala. Cooperativízate en UPA. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Estamos cerca, siéntete bien. Está bien surtida, siéntete bien. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Cruz Verde. Cooperativízate, cooperativízate, cooperativízate en UPA. Cooperativízate en UPA es Mi Cope, con Presta Ayuda, que te da hasta 100,000 quetzales con el 1% de interés mensual sobre saldos. Búscanos en Facebook como Cooperativa UPA o escríbenos al WhatsApp 2290-7777. Cooperativízate en UPA y paga menos cada mes. Aquí a nadie se le pagó para venir. Aquí a nadie se le dio una bolsa con comida, una lámina, que se les ofreciera una plaza. ¿Saben qué se les dio? ¿Saben qué se les ha dado? Esperanza y dignidad. Porque eso es vida. En Oceana, el Día de la Madre se celebra todo el mes. En mayo tenemos ofertas, descuentos y muchas sorpresas para ella y la familia. Tráela a disfrutar la experiencia All Inclusive de Oceana, donde encontrará las mejores instalaciones del Pacífico, comida y bebidas sin límite, actividades, entretenimiento, descanso, sol y mucho más. Oceana es un mar de experiencias, una oleada de diversión. Reserva al 7964-2900 o en nuestra página. Vive lo inesperado en Oceana. En Intelab tenemos aspiradoras Smart Home. Deja que la tecnología limpie, ilumine, asegure puertas y barra. Vive en el futuro. Intelab, te conecta hacia la tecnología. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Miren, tenemos una situación peor aún en este caso de lo que sucedió ayer. Miren, pues el contexto. Hace un par de días, un taxista pirata para una persona, una mujer que necesitaba trasladarse de punto A a punto B, resulta que en efecto la subió a su vehículo y en un lugar, en zona número 6, me parece que fue, se fue por otras calles y le robó completamente todo a la dama. Afortunadamente, pues en medio de todo esto no abusó de la señora, pero le quitó todas sus pertenencias. O sea, terrible. Eso fue hace como 48 horas. Y hace 24 horas hubo una serie de ataques armados, 4 en total, contra estos mismos taxistas piratas. O sea, les pongo el contexto para que tengamos más o menos una idea. Y ayer entonces resultó que asesinaron hubo 4 ataques en contra de taxistas piratas. En la zona 18, una niña de 7 años se salvó de morir junto a su padre asesinado por desconocidos en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, allá por mi casa. Allá por su casa también. La menor fue abrazada por su tía, quien al oír los disparos la arropó para salvarle la vida. La mujer que también sobrevivió es Ana Lucrecia López, de 29 años, cuñada de la víctima. Según se supo, regresaban de la casa luego de ir a traer a la pequeña a su colegio.
Luis Emanuel Villeda Tomás, de 24 años, trabajaba como taxista, aseguró su esposa Hilary Orellana, quien llegó al lugar junto a otros familiares y los reconoció. La versión de los testigos indica que sujetos en motocicleta, como fueron los otros ataques también, se acercaron al vehículo. Esto es el mismo modus operandi. Se acercaron al vehículo como que reconocen a la víctima, porque aquí hay una cosa importante, o sea, el mismo taxi lo pueden manejar varios taxistas, porque el taxi lo alquilan para ese día. Entonces reconocen a la víctima y descargan sus pistolas en contra de él. Le ocasionaron tiros certeros y le arrebataron la vida. Villeda conducía y el vehículo, imagínate vos allá en todo el sector allá de la 10.5, que es poquito antes de empezar ya la Cuesta del Águila. El vehículo avanzó todavía 1 kilómetro, ya con el conductor fallecido, hasta que se fue a empotrar a un lugar. Y ambas personas, la niñita de 7 años y su tía, resultaron ilesas, pero con una crisis nerviosa. La cónyuge dijo que no tenía conocimiento que hubiera algún tipo de situación que fuera extorsiva o algo que ella no sabía, razón por la cual habrían asesinado a esta persona. Y por aparte, el otro que fue allá en la Colonia del Tesoro, zona 2 de Misco, más o menos por el sector de la Primera Frater, usted lo ubicará ahí por el Centro Comercial Escala, resultó que también hubo otro ataque. Este fue alrededor de la 7ª avenida de la Colonia El Tesoro, zona 2 de Misco, donde 2 hombres, otra vez en una motocicleta, se le acercaron al conductor y le acertaron 6 tiros. Los pasajeros resultaron también ilesos porque van en la parte de atrás y los criminales huyeron al sector de la comunidad en la zona 10 de Misco. Los parientes dijeron que el taxista apenas había empezado hace unos meses con este trabajo y dejó en la orfandad a un bebé de 6 meses. Así que mire qué lamentable, porque fue lo que tocó vivir ayer. Hubo uno más también en zona número 10 que no viene incluido hoy aquí, y otro fue en zona 6, pero la característica es que todos estos son taxistas, pero presumiblemente, Estuardo, no están registrados. Entonces son a los que se les dice piratas, porque están en un punto, no tienen un permiso por parte de la municipalidad capitalina, que tendría que tener un sticker, y realmente uno ahí se sube a la mano de Dios. Así es. También investigan asamblea. La Fiscalía contra Delitos Electorales ya inició la investigación ordenada por la Corte de Constitucionalidad contra quienes resulten responsables de posibles actividades ilícitas en la celebración de la Asamblea del Partido Prosperidad Ciudadana, que se llevó a cabo en noviembre del 2022 y que ocasionó que fueran suspendidas todas las candidaturas de esa agrupación tras un fallo de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo por presuntas irregularidades. El Ministerio Público informó ayer que la notificación de la resolución de la CC se recibió en la Oficina de Atención Permanente y el caso fue asignado al fiscal contra delitos electorales, que desarrolla las diligencias correspondientes. Añadió que con las diligencias se pretende determinar si existió la comisión de algún delito o hecho ilícito, y en este caso identificar a los responsables y establecer las acciones que en derecho correspondan. La orden de investigar se da luego de que el Pleno de Magistrados de la CC declaró sin lugar por unanimidad los recursos de apelación de Carlos Pineda Sosa, candidato a presidente, y Edwin Lush, quien se postula a diputado por Retaluleu, ambos de PC. Con la resolución se confirmó que Pineda y Lush y más de 1,000 candidatos a cargos de elección popular no participarán en las elecciones generales del 25 de junio por los vicios denunciados y hallados en la inscripción de las asambleas generales que tuvieron lugar en noviembre del año pasado. La CC certificó lo conducente al MP a efecto de que lleve a cabo las acciones para actuar contra quien pudiera resultar responsable de las actividades ilícitas. Entonces, aquí lo que el MP va a buscar es si hubo ilícito en esa segunda asamblea, y si los hubo,
Pie con jeta. Exactamente. Sí, incluyendo a algunos de los candidatos, porque hay que recordar, miren, pues aquí hay 2 puntos y ayer precisamente en una reunión que tuve con un querido amigo que se dedica a la abogacía, al notariado y especialmente al tipo de derecho que le asiste a aquellos que quieren elegir o ser electos, resulta ser que el señor Pineda no puede actuar por sí mismo en nombre o en representación de un partido político porque él no tiene un nombramiento para actuar de esta manera. 1. 2. Solamente la persona que ya envió el desistimiento, que es la diputada Lilian García, la que según dijo alias el patrón es la dueña del partido, puede hacer este tipo de acciones. Entonces bien hace que esta sería la Fiscalía Especial de Delitos Electorales a la cual le corresponde averiguar qué sucedió en esa investigación. Pero no solamente eso, qué fue lo que pasó allí en el acto consumado, sino también qué sucedió después cuando esa papelería llega al Tribunal Supremo Electoral, la revisa el registrador de ciudadanos y dice, no hay problema, que corra Carlos Pineda. O sea, primero cometieron presumiblemente un ilícito en la asamblea, ¿sí? Pero esta asamblea fue validada por el registrador de ciudadanos. Por eso es que Carlos Pineda era candidato presidencial y le dieron sus credenciales, etcétera. Pero después viene una denuncia y dice, no, es que ahí hay problema en esa cuestión. Y entonces revisan y dicen, sí es cierto, está mal. Y entonces el mismo Tribunal Supremo Electoral anula la participación del señor Pineda. Y entonces uno dice, pero ¿y no ellos mismos eran los que revisaban la papelería? ¿Y no ellos mismos envían siempre a delegados del Tribunal Supremo Electoral para esta asamblea? Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo estoy de acuerdo 100% con que ahora la Fiscalía Especial de Delitos Electorales vaya, ponga orden en esta situación y si hay que investigar a algún candidato o excandidato o al propio registro de ciudadanos, porque al final las actividades del registro de ciudadanos están avaladas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que se los lleven pie con jeta. Yo, encantado de la vida. Tú que te dedicas a la construcción sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo. Encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes. Visita las tiendas Samboro o ingresa a www.samboro.com. Samboriza todos tus proyectos con Samboro. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión. ¿Por qué los jóvenes pasan por alto el fracaso histórico del socialismo y se encantan con propuestas progresistas? Identifico 3 ideas cerradas que han ido calando en las nuevas generaciones. El mito 1 es que, si tengo compasión por quienes sufren, debo ser socialista. La pobreza solamente se resuelve creando riqueza y, para ello, se requiere de un conjunto de instituciones favorables a la libertad económica y política. ¿Qué mérito tiene redistribuir lo ajeno? El mito 2 es, nosotros sí lo haremos funcionar. Algunos jóvenes quizás ignoran las atrocidades cometidas por el comunismo en el pasado y suponen que los líderes del siglo XXI serán más asertivos, más iluminados, más competentes. Pero, como nos aclararon Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, el modelo económico está equivocado de raíz y por ello requiere del sometimiento represivo de la población. El socialismo empobrece y reprime, aquí y en Júpiter. El mito 3 es, ya ensayamos con el capitalismo y no nos gustó. En realidad, los mercados latinoamericanos son mercantilistas, están altamente regulados y plagados de privilegios para quienes tienen acceso a los gobernantes de turno. Es cierto que debemos corregir muchas fallas, pero lo que procedería es ampliar la libertad económica y el Estado de Derecho y no entregar más poderes arbitrarios a quienes nos gobiernan. Carol Ríos de Rodríguez. El CES llevó a usted libertad de opinión. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 7:07.
en Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La Hora Exacta. Estamos cerca, siéntete bien, está bien surtida, siéntete bien. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Cruz Verde. Aquí a nadie se le pagó para venir. Aquí a nadie se le dio una bolsa con comida, una lámina que se les ofreció en una plaza. ¿Saben qué se les dio? ¿Saben qué se les ha dado? Esperanza y dignidad. Porque eso es vida. En Oceana, el Día de la Madre se celebra todo el mes. En mayo tenemos ofertas, descuentos y muchas sorpresas para ella y la familia. Tráela a disfrutar la experiencia All Inclusive de Oceana, donde encontrará las mejores instalaciones del Pacífico, comida y bebidas sin límite, actividades, entretenimiento, descanso, sol y mucho más. Oceana es un mar de experiencias, una oleada de diversión. Reserva al 7964-2900 o en nuestra página. Vive lo inesperado en Oceana. Para los conductores así. ¿Cuánto te quiero? O para los que son así. También para los que son así. Para todos existe Genauto, de Aseguradora General. El seguro para todo tipo de conductor con todo el respaldo, sin excusas. Cotiza Genauto, de Aseguradora General al 1757 o consulta a tu asesor de seguros. Recuerden llevar su combo de ELA, así es, el blend de ELA para cuidar su sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Y comprándolo en combo también cuida su bolsillo porque se ahorra unos quetzales. Así que ya saben que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 49 50 34 14 49 50 34 14 y pedir su combo de ELA. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Estrés, diabetes, gastritis, falta de energía, Quinfica tiene la solución natural con la línea más completa de medicina natural, suplementos, vitaminas, aceites esenciales. Encuentra tiendas Quinfica en zonas 1, 2, 10, 15, Centro Comercial Montúfar, Centro Comercial Majadas, Carretera Salvador, Centro Comercial Metroplaza, San Nicolás, Misco y Antigua Guatemala. Haz tu pedido de medicina natural al 2308-4444 o al WhatsApp 4026-2256. 4026-2256. Quinfica, tu laboratorio natural. Bueno, y nosotros seguimos con esta labor informativa, tan preocupados por un municipio que tiene tanta incidencia en el Valle Verde de la ciudad capital. Me refiero al lindo y querido y recordado Misco. Como ustedes sabrán, le hemos puesto especial atención a Misco y a Villanueva por ser dos grandes asentamientos humanos que impactan directamente en la ciudad. Y hoy vamos a compartir con otro de estos candidatos que hace una propuesta para los amigos misqueños. Cuéntele a las demás personas que vamos a entrevistar de una vez a Eric Gerardo Gómez Taracena. Así es correcto. Sí, pues Eric, sé muy bienvenido a este espacio y por favor, me gustaría rápidamente que te presentes ante nuestra audiencia, por favor. Okay. Eric Gómez, misqueño. Mi familia tiene 200 años de vivir en Misco, en la zona 1 de Misco, y hemos vivido por muchos años. Soy una persona, de verdad, que se ha desarrollado en Misco, empresario, y en la pandemia salimos a apoyar mucho al misqueño y ahí nos encontramos con todo lo que Misco necesita, y entonces el reto hoy es, ¿verdad?, correr por esa alcaldía para poder gobernar el municipio de Misco, un municipio, como bien lo dijiste, enorme, con más de 550,000 misqueños, con 132 kilómetros cuadrados, 11 zonas, algunas de las zonas, por ejemplo, zona 10 de Misco tiene 79 colonias, solo dentro de esa zona. Entonces, wow, es todo un reto porque Misco ha ido cambiando mucho. No es el mismo Misco en el que crecí, con calles de tierra, que por cierto todavía se ven en algunos lugares. Entonces, se ha transformado, empresario, ingeniero de profesión, y hoy tengo un doctorado en política y gestión municipal, y pues estamos acompañando al doctor Mulet, ¿verdad?, en esta
aventura por una Guatemala diferente y por un Misco desarrollado e integrado como es que lo soñamos nosotros los misqueños, los que somos 100% misqueños y creemos en esa tierra de campeones. Ok, ahora una pregunta fundamental es ¿cuál es tu evaluación si vives en Misco, si estás en Misco? Porque hay algunos candidatos que le cuento que van por algún municipio, pero no viven en ese municipio. Pero qué bueno saber que una familia de Abolengo 200 años decís que tiene. 200 años. Y de los 200 años sos el primero que intenta llegar a la alcaldía. Soy el primero que se aventura realmente a este proceso, ¿verdad? Entonces, de hecho, mi oficina se encuentra a cuadra y media del parque, ¿verdad? En la parte posterior. Y en las siguientes manzanas a la redonda está mi familia paterna y mi familia materna. Y sí, soy el primero. De hecho, cuando me aventuré, mi mamá no lo creía, ¿verdad? Mis tíos. Mijo, ¿qué le pasó? Sí, ajá. Sí, claro. O sea, me decían, mira, no lo necesitas, ¿para qué meterte ese rollo? No es el tema. Y pues yo les decía que al final te vas dando cuenta de que el municipio ha crecido tanto, pero está olvidado, totalmente olvidado en algunas áreas. De hecho, a raíz de una invitación de un expresidente de Guatemala que estuvo en mi oficina y tuvimos una reunión y me dice, Eric, mira, Alfonso Portillo, me dice, mira, anda a conocer ese Misco que está olvidado, en el que similar al que creciste, con calles de tierra, sin drenaje, sin agua, sin servicios, y pues me aventuro en plena pandemia y cuando todo estaba cerrado empezamos a salir a ayudar a mucha madre soltera. ¿De qué manera fue tu ayuda? Empezamos a apoyar con víveres, empezamos a apoyar los 11 centros de salud con medicamentos y empezamos a hacer diferentes cosas para apoyar al misqueño. Y entonces me doy cuenta cuando empezamos a recorrer el Misco real, ¿verdad? Como el de Sacó, como el de muchos otros lugares, ¿verdad? Asentamientos en distintas zonas que todavía no tienen ni siquiera servicios y relativamente cerca del casco urbano. Hace unas 3 semanas estuve en un lugar a menos de 1 kilómetro de la municipalidad de Misco y tienen por lo menos 2 años de estar solicitando que les cambien el foco de alumbrado público y no lo han hecho. Entonces, ese es el Misco real en el que las calles siguen de tierra, en el que no hay drenajes, en el que no hay agua. Bueno, no hay agua en todo Misco, ¿verdad? A excepción de aquellos lugares donde hay una gestión a través de los cocodes o los vecinos que se han organizado y que ellos tienen la concesión o tienen, ¿verdad?, el manejo del agua. Que también ahí, pues, a futuro va a haber un problema. Entonces, nosotros con mucha preocupación empezamos a ver ese Misco, a escudriñar dónde está ese Misco en el que, pues, no se ve tan bonito con el casco urbano. Sin embargo, el mismo casco urbano, te sé decir, a la vuelta de la MUNI está mi oficina y me encuentro ahí con baches, me encuentro sin agua. Yo he comprado por lo menos casi pipas. A la par de la MUNI y no tenés agua. Me encuentro con pipas y de hecho ahí tengo algunas fotos que comparto a veces, ¿verdad? De forma graciosa, que tengo que comprar pipas de agua a 1 cuadra de la municipalidad. Pues imagínate qué le puede pasar al vecino misqueño que está en los lugares olvidados, en esos lugares recónditos donde hay 20,000 familias que hoy viven con $1 al día. Qué terrible. ¿Y por qué con Cabal? ¿Cuál fue ese proceso por medio del cual llegaste a Cabal? Pues empezamos solo con esa labor social altruista y llegan 27 partidos a mi oficina a hablarme de la propuesta. 27 partidos pues, tocaron tu puerta. Tocaron mi puerta. Uno de los temas, creo que, pues obviamente soy vecino 100% misqueño. Mi familia es una familia tradicional. Tan así que en el tema de las fiestas misqueñas, ¿verdad? De enero, mi familia es como parte tradicional de inclusive de esas fiestas. Mis primos, mis tíos y demás están metidos en esa organización. Entonces creo que a raíz de eso, a raíz de ese ser 100% misqueño, entonces, y de la labor que ya estábamos haciendo como empresarios con un grupo de amigos, entonces es cuando empiezo a sonar en la mente de algunos partidos. Y pues llegan y hablamos con casi todos, ¿verdad?, los partidos que hoy están participando, y de repente, pues empezamos a hablar con el doctor,
y nos damos cuenta de algo diferente, ¿verdad? Él trae un proyecto de nación, nos está inventando el agua azucarada, ya está descubierta. Entonces, yo vengo de trabajar en una transnacional, trabajé 11 años para Shell, entonces vengo de ese mundo de hacer negociaciones claras, llegar a acuerdos y cumplirlos, tener programas desarrollados y ejecutarlos, ¿verdad? Tener procesos y poder ejecutar los procesos. Y empezamos en esas conversaciones a empatar con el doctor porque pues me encuentro con alguien, ¿verdad?, que vivió mucho tiempo gestionando a nivel de Naciones Unidas, a nivel de países amigos, en programas muy similares. Shell, en ese momento en el que llego yo, tenía 119 países y 64 idiomas. Entonces es muy similar, ¿verdad? Y empiezo a caer que Guatemala necesita una transformación, necesita gente profesional atrás de... en cada municipio y en general en Guatemala, y soñando con algo diferente para Guatemala, y principalmente en Mixco, estando tan pegado a la capital. Muchas cosas hoy son una dificultad. El tráfico, ¿verdad? El día de hoy, para poder estar aquí con ustedes compartiendo, me tuve que trasladar en moto, ¿verdad? Si no, es casi imposible llegar a la ciudad capital en un horario, ¿verdad?, en el que uno pueda estar de forma laboral, ¿verdad? O salir como eso de las 3:30, 4 de la madrugada. Sí, hoy me levanté a las 5 de la mañana para poder estar aquí con ustedes a las 7 y me vine en moto, o sea, entonces es todo un reto, ¿verdad? Es todo un reto y a diferencia, ¿verdad?, de otros municipios, estamos tan de la mano con la capital, pero en algunas áreas, en muchas de las áreas del desarrollo aún no se ve. Y donde hay, ¿verdad?, el poco que hay es porque empresas amigas se han dado la tarea de invertir en Mixco, se han ido a Mixco, y obviamente como parte de esa labor, ¿verdad?, ese one-to-one entre la negociación, pues apoyan a ciertas cosas para que el municipio pues vaya mejorando, pero no es porque hay una ejecución de gobierno, no es porque hay un plan claro de gobierno, y cada 4 años se repite, ¿verdad? Yo le decía a amigos, les decía que uno de los retos, ¿verdad?, es, creo que hay que tener, ¿verdad?, una ejecución de gobierno en línea, porque ya lo demostró Mixco. 8 años, y primero que no se podía con el anterior presidente porque pues no lograron llegar a pactos en los que pudieran mejorar el municipio, y ahora que no se puede porque están peleando. Entonces, ¿y cuál es el resultado? ¿Quién lo sufre? El mixqueño, que todos los días se levanta de madrugada, que sale de madrugada y regresa de noche, ¿verdad? Que sale sin luz de día y regresa sin luz de día, y sus hijos los educa un tercero porque no tienen ni siquiera el tiempo para poder educarlos, ¿verdad? Ese es el resultado de Mixco. Entonces nos quejamos de inseguridad, nos quejamos de educación, nos quejamos de salud, nos quejamos de los problemas sociales que acogen en el municipio y que hoy son sumamente complicados. Pero ¿cuáles son las ventajas que le damos si ni siquiera la movilidad hoy es una ventaja para el mixqueño? Y así podemos continuar, tema de transporte, el tema de seguridad, el tema de agua, lo que estábamos hablando, es infraestructura. Entonces, hay demasiadas cosas que hoy impactan al municipio. Qué terrible. ¿Y cuántos candidatos son para la alcaldía de Mixco? 28. 28. 28. Casi el mismo número de partidos. El mismo número de partidos casi. Con relación a transporte, que decías que es difícil el transporte entre Mixco y la capital, ¿qué pasaría con Transmixco? Pues te voy a contar, ya nos reunimos, ya tuvimos unas mesas de trabajo en las que estuvimos hablando de ese plan, ¿verdad?, para poder desarrollar un transporte colectivo de calidad. Aquí hay dos cosas que hay que hacer. Hay que hacer una empresa público-privada definitivamente, porque hay que mejorar el transporte. Tenemos 7 líneas en la actualidad de transporte desde antes de la pandemia que no han sido habilitadas. Entonces son 7 rutas dentro de las 11 zonas que no han sido habilitadas, y eso deja a algunos mixqueños sin capacidad de poderse transportar o poderse movilizar dentro del municipio. Entonces,
¿Qué hemos hablado? ¿Verdad? Esa empresa famosa, un público-privada en el que tengamos una especie de joint venture en el que podamos empatar con la propuesta. Entonces, ¿con eso qué vamos a hacer? En las rutas cortas, colocar transporte colectivo moderno, un transporte moderno, ¿verdad? Para esas rutas cortas, que por cierto estamos pensando, ya lo hemos evaluado, que tenga integración de cámaras de monitoreo, ¿verdad? Porque soñamos también en el tema de seguridad con un área de monitoreo, un área central de monitoreo que no solo sirva para los buses, sino para todo, ¿verdad? Para cada una de las zonas en Misco. Y de la mano con eso, un transporte colectivo articulado para las áreas principales, dígase Calzada Roosevelt, pero lo más importante de eso es que de la mano con esto soñamos, ¿verdad?, con desarrollar una terminal de Occidente y una segunda terminal a la altura del Caminero, de tal forma de que podamos al transporte extraurbano dejarlo antes de ingresar a la Roosevelt, porque ¿qué hacemos con eso? 6,000 buses extraurbanos hoy entran a la Roosevelt y la idea es dejarlos arriba para que la carga vehicular de la Roosevelt disminuya y que seriamente empecemos a impactar en lo que es la carga vehicular de la Roosevelt, 30,000 vehículos hora que hoy bajan sobre la Roosevelt, y que el vecino misqueño utiliza Omoto, que son 20,000 motos cada mes que compran en general en el departamento de Guatemala, los guatemaltecos, para movilizarse, y a eso de la mano que la gente se siente sin esa seguridad o certeza de que puede trasladarse en un transporte colectivo de calidad y que no va a suceder nada. Entonces soñamos, ¿verdad?, de la mano con eso, con un programa de seguridad para poder empatar ese transporte colectivo de calidad. Mira, bien interesante porque no hay, bueno, quiero decirte que yo recuerde desde la implementación de Centranorte y del CENMA, y que fueron originalmente creadas bajo la administración de Álvaro Arzú y que las continúa hoy Ricardo Quiñones, no se ha hecho una gran terminal hacia el occidente. Tenés razón, sí. No hay, ¿verdad? No hay una terminal. Entonces, por así decirlo, a puro tubo tienen que llegar a la ciudad y descargar hasta aquí en zona 4. Lo más complicado de eso es que afecta en distintas cosas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de la empresa de transporte. Pero no hay una Mixtra que le dicen una empresa misqueña de transporte. No existe. Existe, Mixtra existe, una empresa de transporte, ¿verdad? Hoy es una empresa de transporte como tal, pero no tiene la capacidad para poderse modernizar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Hacer un joint venture, ¿verdad?, una público-privada, donde sí podamos, ¿verdad?, dar ese paso que se necesita para modernizar el transporte, pero también lo que te decía, porque aquí importante es no solo transportarte, garantizarle al misqueño que se puede transportar de una forma segura, ¿verdad?, en buses modernos, y que el usuario del occidente también lo puede hacer, y con eso completamos dos cosas importantes. Primero, bajar la carga vehicular, porque otra cosa que es importante es, y al transportista, ¿verdad?, de Misco, exactamente ese transportista, tiene una desventaja conforme al transporte extraurbano. El transportista extraurbano hoy cuando baja sobre la Roosevelt toma pasaje, ¿verdad?, que es legítimamente del transportista urbano de Misco, ¿verdad? O sea que los que vienen, digamos, de Xela, de San Marcos, de Huehue, van recogiendo personas de Misco para llevarlas al Trébol o a Pamplona o algo a así. Su destino final. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí también, ¿verdad?, estás afectando entonces al mismo transportista, ¿verdad?, que hoy está en Misco y que necesita, por supuesto, garantizar su pasaje para poder hacer esa modernización del transporte colectivo. Pero algo similar pasa también con los que bajan de San Raimundo, San Juan, San Pedro, y también el inconveniente que yo veo en eso, porque lo he platicado, parte de mi familia aún vive en Misco, es que uno va sobre la San Juan y cuando menos sentís tenés que parar porque de sopetón, como decían en mi casa, para el transporte extraurbano para subir personas, pero que están en una parada, digamos, yo no sé ahorita mucho de las paradas, pero me recuerdo de la 70, después sí, de claro. La 7A, de todas esas, las 20 y tantas, pero que ahora donde se les dé la gana al transporte extraurbano paran y complican el tema del transporte. Que al final del día ni siquiera paran de forma correcta, sino paran mal, se atraviesan donde les da la gana. Entonces deshabilitan 2 carriles para subir a una persona que no es
su legítimo, ¿verdad? Usuario. Entonces, la idea es colocar esas dos terminales, una a la altura de la San Juan en el Caminero, ¿verdad? Una en la Roosevelt antes de ingresar a la Roosevelt, a la altura, ¿verdad?, de la salida de Misco, de tal forma de que no solo mejoras, ¿verdad?, el transporte, un transporte de calidad, lo haces de forma ordenada, sino que lo más interesante es que también esa carga vehicular se disminuye, que es el reto hoy. Porque la idea es que no solo se disminuya, sino que también el usuario, el vecino misqueño, empiece a creer de nuevo en que puede trasladarse en un transporte seguro, ¿verdad? Y que le va a permitir dejar el carro. ¿Y cuál es el sueño ideal? El Paradise Island, que en algún momento, ¿verdad?, ese vecino esté tan seguro de que el transporte colectivo cambió, que se puede inclusive dejar en esa terminal, esa famosa terminal de Occidente, parqueos para que dejen hasta los vehículos ahí y puedan trasladarse de forma segura a su destino final en la ciudad capital y puedan retornar y luego tomar el vehículo para una ruta corta ya para estar en sus casas. Ok, vamos a ir a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Te dejo dos inquietudes para que las pienses en el corte. Primero, ¿de dónde van a salir todos esos recursos? Entiendo que en una alianza pública-privada pues hay una buena carga que lleva el empresario particular, pero también me preocupa por los recursos de los misqueños, uno, y dos, no hemos platicado de la viabilidad de la infraestructura, de la obra gris, y quiero que platiquemos también de eso un poco, pero tenemos un importante mensaje para ustedes. Todo lo que puedas imaginar para celebrar a mamá lo encuentras en Oceana. Regálale a mamá algo que realmente disfrutará unos días en Oceana. En mayo tenemos tarifas especiales para ella. Reserva ya al 79 64 2900 o en oceana.com.gt. Oceana.com.gt. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Estamos cerca, siéntete bien. Está bien surtida, siéntete bien. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Cruz Verde. Mario Méndez Montenegro, el alcalde de nuestra ciudad. Mario Méndez Montenegro, merecemos mucho más. Mario Méndez Montenegro, alcalde de la ciudad de Guatemala. Vota vamos. Cooperativízate, cooperativízate, cooperativízate en UPA. Cooperativízate en UPA es Mi Cope, con Presta Ayuda, que te da hasta 100,000 quetzales con el 1% de interés mensual sobre saldos. Búscanos en Facebook como Cooperativa UPA o escríbenos al WhatsApp 2290-7777. Cooperativízate en UPA y paga menos cada mes. En Oceana, el Día de la Madre se celebra todo el mes. En mayo tenemos ofertas, descuentos y muchas sorpresas para ella y la familia. Tráela a disfrutar la experiencia All Inclusive de Oceana, donde encontrará las mejores instalaciones del Pacífico, comida y bebidas sin límite, actividades, entretenimiento, descanso, sol y mucho más. Oceana es un mar de experiencias, una oleada de diversión. Reserva al 7964-2900 o en nuestra página. Vive lo inesperado en Oceana. Acompáñanos en nuestra cobertura de las elecciones este 25 de junio y participa en las discusiones con los expertos que traeremos. Juntos podemos construir un país más libre, informado y participativo. Recuerda, votante, edúcate y toma una decisión informada. Sigue nuestra cobertura con el hashtag Libervoto 2023. Te esperamos. Con el patrocinio de San Martín. Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Champurradas de San Martín, champurradas gluten free, champurrada integral con avena, champurrada tradicional. Encuéntralas en tu San Martín más cercano o pídelas a domicilio a www.sanmartinbakery.com, por WhatsApp al 22 15 15 y a través de pedidos ya Uber Eats o Hugo. En WhatsApp al 22 15 15 15. San Martín, hace tu miércoles muy especial. Continuamos en esta plática con el candidato a alcalde por el municipio de Misco. Un saludo a todos nuestros queridos amigos y hermanos misqueños allá, gente maravillosa, gente muy trabajadora, todas sus colonias, gente que se esfuerza, que desde luego Misco se ha convertido en un municipio dormitorio, que me da tanta tristeza porque tiene tantas cosas maravillosas para ser una ciudad de lo mejor, de las más grandes del mundo. Pero bueno, estamos hablando de tema de presupuesto, porque cuando hablamos de estas alianzas público-privadas hay una parte que tiene que poner la municipalidad. Claro. Aquí, como te comentaba, hemos tenido otros candidatos a alcalde también por el municipio, pero no tienen claro al final el tema de las finanzas. En tu caso has estudiado para una correcta administración de las mismas. ¿Cómo piensas rescatar y utilizar los millones de quetzales, más de 500 millones de quetzales, con un tema tan importante, especialmente de despidos que hubo dentro de estas administraciones? También, pues vea, para todos no es un secreto que el actual alcalde tiene cualquier cantidad de antejuicios promovidos por una mala gestión y por diferentes cuestiones. ¿Cómo se hace para lidiar en medio de esto? Porque en el caso que resultaras ganador, tienes una situación económica muy difícil para lo que pretendas implementar en Misco. Sí, primero que nada, pues Misco hoy es una municipalidad aplazada, una municipalidad que necesita subsanar demasiadas cosas de forma interna. Van de 90 millones, ¿verdad? De ese proceso, ¿verdad? De poder tener a los empleados para poderlos liquidar, ¿verdad? Y que muchos puedan gozar de su jubilación. Más de 70 millones de IX pendiente, ¿verdad? Que le adeuda. Que le adeuda al IX. Entonces, solo en esos dos rubros tenés más de 150 más de, ¿verdad? Más de 20 millones de dólares, ¿sí? Entonces, es un reto, pero hay dos cosas. El misqueño, como bien lo mencionaste, el misqueño es trabajador, es emprendedor. Yo le digo a la gente, cuando empezás a hacer las cosas con amor, con voluntad y sin que se roben los recursos, se van dando las cosas. Y ahí es donde también es importante que tu presidente tenga ese mismo deseo, ¿verdad? Legítimo de cambiar y transformar Guatemala. Entonces, y es así como con el doctor Mulet nos hemos sentado en muchas mesas de trabajo, y con Max Santa Cruz, a los que les envío un saludo, y nos hemos sentado a hablar con profesionales urbanistas, ¿verdad? De cuál es ese camino a seguir. En el equipo nosotros tenemos urbanistas, ingenieros ambientales, etcétera, con los que hemos hablado de esos programas, y esas alianzas público-privadas no solo van de la mano con un proceso claro, ¿verdad?, para desarrollar el municipio, sino que con esa intervención desde el gobierno central, ¿verdad?, que dicho sea de paso es parte ya del programa de gobierno del doctor Mulet, donde él propone, ¿verdad?, que hay que desarrollar la infraestructura del departamento de Guatemala como tal, no solo de la capital o no solo de Misco, sino que el departamento como tal. Y él ya hace unas propuestas claras a través de lo que va a ser el presupuesto, porque dicho sea de paso, la mayoría de las cosas que se tienen que hacer en Misco se tienen que hacer en conjunto con el gobierno central, porque, por ejemplo, en esa famosa Roosevelt, que es una ruta interamericana, es el gobierno central, ¿verdad?, quien a través de las solicitudes de gestión de nosotros como gobierno municipal, ¿verdad?, va a darnos ese apoyo para poder desarrollar programas como el que mencionaba de la terminal de Occidente, los famosos pasos a desnivel que son tan necesarios. La gente, seguimos pensando que al final del día, en paralelo y en conjunto, todas esas cosas que hagamos como acciones van a ir mejorando la calidad de vida del misqueño. Los pasos a desnivel, por ejemplo, te voy a mencionar uno de ellos, el famoso de la brigada, hace que los viernes la cola, todos los días la cola llega al obelisco, ¿verdad?
O sea, porque no tenés una forma de hacer una viabilidad, ¿verdad? Normal, común, rápida, para poder trasladar a gente que llega a ese punto para más de 3 o 4 zonas de Misco. El famoso paso a desnivel de la entrada de Misco a la altura de Loecoy, ¿verdad? Donde se han muerto, ¿verdad? Muchos, porque no está ejecutado. El último, ¿verdad? Un piloto de transporte pesado que le gritaba a los vecinos misqueños que lo apoyaran para salir del camión y al final murió calcinado dentro del camión porque no hubo forma y en lo que llegaban los bomberos y demás murió calcinado dentro del camión. Entonces, y más abajo, ¿verdad? A la altura de la Cofiño, ese importante viaducto que nos va a permitir que ya pues no haya, ese semáforo ya no se use y que la viabilidad sea mucho mejor. Y así se repite sobre la San Juan, el famoso paso a desnivel del Tecolote, a la misma altura de la Cofiño, solo que el lado de San Juan, donde está en Pagua, ese paso a desnivel, ese semáforo que a veces tarda 5 minutos. Sí, ¿verdad? es una terrible. cosa terrible, increíble, sí. ¿verdad? El famoso paso a desnivel, yo les digo que es el Triángulo de las Bermudas, les digo el famoso del Milagro, donde 3 municipios, ¿verdad? Confluyen. Ahí, ¿verdad? Concluyen ahí. Y que 3 municipios pierden su viabilidad. Y dicho sea de paso, vecinos que viven en Sacoje, en El Milagro, hacen 3 horas y media de tráfico cada día en la mañana y 3 horas y media por la tarde. Entonces, 7 horas, 8 laborales más 7 horas en el tráfico, es terrible. Entonces, no solo al ser humano como tal, al vecino misqueño como tal, psicológicamente es un impacto increíble, sino que al final del día lo que te mencionaba, ¿quién cría a los hijos? ¿Verdad? ¿Quién se preocupa por esos niños, esos jóvenes que mañana van a ser, que ya son el presente de nuestra nación, pero que mañana van a ser los que van, ¿verdad?, a desarrollar al municipio y a desarrollar nuestra nación, los futuros presidentes, los futuros médicos, los futuros ingenieros, que hoy están en las manos, ¿verdad?, de un proceso de gobierno municipal donde están olvidados, ¿verdad? O sea, al final 540 millones de presupuesto que se ejecutan mal, ¿verdad? Que se cambian de rubro y todo se llama proyectos, ¿verdad? Para poder pagar a esos empleados municipales y que por cierto se les pagados re mal, ¿verdad? Y que el mismo empleo municipal hoy no tiene horas extras, ¿verdad? Hoy no puede ir al IX, no puede ni siquiera ir al IX porque no lo atienden. El IX tenemos problemas con el IX, los vecinos, ¿verdad?, los empleados municipales, ese famoso tema de prestaciones, no se pueden jubilar. Y más allá. ¿Cuántos aproximadamente tienes el dato de cuántos empleados 6,000 municipales? empleados. 6,000 empleados. En total, ¿verdad? Entre aquellos colaboradores directos e indirectos. Y hoy, más allá que eso, desde el gobierno municipal, un consejo en el que los concejales ganan 60,000 quetzales, ¿verdad? Y el empleo municipal ni siquiera tiene prestaciones, ¿verdad? Donde no tiene horas extras, donde está olvidado, donde el empleado de Mixtra hoy sale con la consigna de poner multas lejos de ser un servidor público y beneficiar al vecino misqueño, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas de ahí. Y pues yo lo digo, el empleado misqueño, el empleado municipal en nuestro gobierno va a ser atendido. No hay un programa para desarrollar educativamente a ese empleado misqueño para que el empleado misqueño hoy, ¿verdad?, a través de ese proceso educativo pueda ir mejorando su nivel. Dentro de la misma municipalidad no hay programas para capacitar al ese empleado de Mixtra, al empleado, al policía municipal, ¿verdad? Y soñamos también con ese proceso de fuerzas combinadas. Imagínate si nos tocara mañana sacar a las fuerzas combinadas. Ni siquiera tenemos la cantidad de elementos ni en la policía municipal ni en el Mixtra para poder empatar con ese desarrollo que el municipio necesita hoy. Del 100% que se necesita afuera como empleados de Mixtra, hoy es el 30% la capacidad, ¿verdad?, que tiene para atender el municipio. Entonces son muchos retos y vuelvo y lo repito, se tiene que hacer con un acuerdo, ¿verdad?, desde el gobierno central, donde a través de ese gobierno municipal podemos gestionar para que todo esto sea una realidad, se vuelva una realidad. Hay que recuperar
¿verdad? Toda la cinta asfáltica en Mixco, y hay lugares donde no solo hay que recuperarla, donde ni siquiera hay asfalto, no hay concreto, no hay adoquín y hay que colocar adoquín, no hay drenajes, no hay agua. Yo he pasado por una que ha resultado ser una de las más criticadas, que es la que está donde alguna vez, porque ya lo he explicado, fui a hacer una cobertura donde Neto Brand dijo que iba a haber un paso a desnivel al final del Naranjo, y uno sube como para ir a Bosques de San Nicolás, y a lo largo hay un bulevar que en un inicio era muy bonito, no sé, hace unos 20 años quizá, pero ahora ya tienes que irte obligatoriamente en los hoyos, sí, porque del otro lado estacionan a lo largo de ese bulevar, hay 2 espacios de carril, vienen también una línea de buses allí, y entonces a uno no le queda más que ese pedacito, que no serán más de tal vez unos 700 metros, uno lo hace como en 40 minutos. Sí, claro. Y no hay otra forma de entrar para quienes venimos del norte o de la ciudad que agarrar por ahí, y cuando uno llega ahí ya sabes que tienes que obligatoria, es que no es. Ojalá y ustedes algún día lo pasen ahí, no por la maldad de que vayan a hacer pedazos de su carro, sino para que experimenten que no hay otra que meterse en los hoyos, porque no hay para dónde agarrar. Es terrible. Sí, es terrible lo que te decía, hay que recuperar toda la cinta asfáltica, porque lo poco que tenemos, lo tenemos porque el gobierno, al final el gobierno central hizo algún trabajo, y lo demás, ¿verdad? Los mismos empresarios que han venido a Mixco, pues han apoyado con parte de mejorar, ¿verdad? En áreas específicas la cinta asfáltica. Ahí en ese mismo lugar donde mencionás, hay que hacer un paso a desnivel, ¿verdad? En Bosques, el famoso paso a desnivel de la 1 de julio y lo de Brand, ¿verdad? Que solo eso hace, ahí no hay ni semáforo. Entonces ahí es a la ley del más pilas. Ahí es a la ley del más pilas, y el problema es que el más pilas entonces te hace colas inmensas, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas, pero sí te digo, hay que tener ese acuerdo y esa gestión del gobierno municipal con el gobierno central, y por supuesto, diputados dispuestos, ¿verdad?, a hacer realidad las necesidades de un departamento de Guatemala, ya no solo el municipio, que hoy carece, ¿verdad?, de esa viabilidad para el vecino en general. Y ese proceso de mancomunidad de municipalidades, que también va a ser sumamente importante y necesario, porque para hacer ese famoso anillo periférico, pues hay que tener las calidades, ¿verdad?, para poder gestionar en conjunto y acordar en conjunto, que ya es una necesidad, que son programas que tienen que ejecutarse. El famoso programa que nosotros traemos también de la interconexión de barrancos, el gobierno central tiene que apoyar, y también ese proceso de mancomunidad de municipalidades tiene que estar de la mano. Y no solo eso, el tema del agua, el tema de la recuperación de las cuencas, ¿verdad? Hacer esa captación en las cuencas del agua para devolverla al vecino mixqueño. Y ese es un tema que me gustaría que ampliáramos en nuestro siguiente segmento. Así que vamos rápidamente a un corte. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. En casa y no sabes qué cocinar, nuevo San Martín Market con productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Estamos cerca, siéntete bien. Está bien surtida, siéntete bien. Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca. Cruz Verde. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información, ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. En Intelab tenemos aspiradoras Smart Home.
Deja que la tecnología limpie, ilumine, asegure puertas y barra. Vive en el futuro. Intelab te conecta hacia la tecnología. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Mr. B Self-Storage es el líder en Centroamérica de la industria del self-storage. Tiene presencia en 3 países, 12 ubicaciones y más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia. Reinventa tu espacio para emprender, crea más espacio para tu oficina o casa. Guarda tu inventario en las bodegas de Mr. B Self-Storage que te ofrecen seguridad, fácil acceso a las ubicaciones, flexibilidad en los contratos y precios y asesoría sin costo. Para más información visita mrbstorage.com o llámalos al 2314 49 49. Mr. B Self Storage, encuentra tu espacio. Bueno, continuamos en esta entrevista para que ustedes, especialmente los amigos misqueños, tengan la posibilidad de conocer más a quienes pretenden llegar a ejecutar, a trabajar, pero por sobre todas las cosas a servir a los misqueños. Y nos quedamos con un stop ahí en el tema del agua. En primer lugar, yo recuerdo cuando en mi infancia, allá en Montserrat, prendíamos el chorro, te quiero compartir esto, en una pila grande, o sea, no una pila comprada, sino una pila hecha como se hacían antes. Y en una pila hecha se abría el chorro, mire, golpeaba, como que una piedra le caía a la pila cuando se abría el chorro, una cosa impresionante. En la actualidad ya no hay agua y veo que hay procesos ahora de construcción vertical en Misco, o al menos en los lugares cercanos en Misco, ahí por la zona 2 de Misco, el área esa del tesoro, el tesoro Bambi que le dicen, etcétera. Pero mi pregunta es si es posible que los misqueños puedan contar con agua o no, Eric Gómez. Decime, por favor. Hay 3 cosas que te quiero decir, que mencionaste. La primera es servicio. Servicio, o sea, el que quiera ser gobernante de Misco tiene que tener en la mente que va a servir al misqueño. Que el misqueño le va a dar trabajo y que se va a emplear para servirle al misqueño. Algo que se le olvidó hoy a los que gobiernan Misco. Hoy se pusieron el chaleco y creen que hay que rendirles homenaje, ¿verdad? Eso hay que cambiarlo. El misqueño debe entender que todos los que gobiernan hoy Misco y que los empleados municipales son sus empleados y están a servicio del misqueño, están para servirle al misqueño, eso es lo primero. Lo segundo, como bien lo dijiste, esas construcciones famosas verticales, mira, es de lo que es bien triste. ¿Cómo puede ser posible que menos de 500 misqueños paran una construcción vertical en el Cerro Alush, ¿verdad? Y hacen que se pare por completo e inclusive la llevan al Congreso, el Congreso dice que ya no se puede ejecutar. 500 misqueños, eso te da un mensaje claro. 550,000 misqueños tiene Misco. Eso quiere decir que el misqueño tiene que empezar a pronunciarse, ¿verdad? Tiene que dejar de ser ese misqueño pasivo que acepta las malas administraciones, las malas ejecuciones, los robos, la corrupción, y empieza a ser un misqueño activo, ¿verdad? Que reclama sus derechos como vecino. El tema del agua es un tema puntual bien específico que te demuestra, ¿verdad? De ese proceso, ¿verdad? Maligno en Misco de más de 30 años de corrupción que hoy le aqueja al misqueño. Más de 90 pozos, ¿verdad? Que no han sido aforados, que no tienen mantenimiento correcto. Entonces, obviamente su capacidad, ¿verdad?, de servicio es menor que lo que realmente inclusive pueden dar. Sin embargo, hay que hacer nuevos pozos y estamos, es parte, ¿verdad?, de ese programa de lo que vamos a hacer. Las cuencas, hablar de las cuencas, recuperar el agua de las cuencas, ¿verdad?, y devolverla al vecino para que pueda ser un agua utilizada. La otra parte importante, más de 28 años en algunas de las zonas, ese circuito, ¿verdad?, de agua potable que hoy ni siquiera ha sido revisado, que no ha sido modificado, cambiado. Entonces, después de 30 años, ¿verdad?, el carro es difícil que encienda, ¿verdad? Claro. Entonces, después de 30 años de tener enterrada tubería, ¿verdad?,
dicho sea de paso, que ya está colapsada en algunas áreas. El resultado es que el 30% del agua potable de Misco se pierde, ¿verdad? Bajo tierra. Pero como eso no gana votos, entonces, ¿para qué hacerlo? Son cosas que hay que hacer. Hay que recuperar, hay que hacer un levantado total y recuperar las áreas en las que es más necesario, ¿verdad? Y empezar a trabajar con relación a eso. Los 90 pozos hay que ponerlos a funcionar, y de las cosas ridículas. Si alguien me dice que en Misco no hay agua, la respuesta es sí hay agua. ¿Cómo es que no hay agua en Misco? Pero los contratos que tiene hoy la municipalidad son de pozos de agua dentro de Misco, que se compran más de 38 millones en pipas de agua que se le lleva al misqueño o se le vende al misqueño para el uso habitual día con día del misqueño. Entonces agua sí hay, ¿verdad? Porque si tenés contratos, ¿verdad?, en los que te has gastado más de 38 millones en esta administración, quiere decir que agua sí hay. Entonces lo que no hay es voluntad. ¿Y esa agua de dónde la llegan a traer? De pozos privados, de contratos que están inclusive, ¿verdad?, que son parte del contrato, ¿verdad?, de los acuerdos municipales con empresas privadas. Y dicho sea de paso, hay un porcentaje del agua, mira lo curioso, hay algunos lugares, la zona 11 por ejemplo, donde cargan las pipas de agua con la misma agua de pozos municipales. ¿Cómo así? Explícame. O sea, hay un pozo municipal. Hay un pozo municipal. Pero ese no le surte, a los vecinos, pero sí carga el agua municipal en pipas para vendérsela a los vecinos. O sea, imagínate. Y es una realidad. Y esto lo sabe el vecino misqueño, Eric. Pues muchos de ellos sí. Y es algo que yo le he dicho al vecino, muchos de ellos probablemente no. Y ahí es donde es bien interesante y bien importante el tema de educación. Ejemplos claros como el de Costa Rica, ¿verdad?, hacen que en Guatemala la educación no sea un privilegio, sino una necesidad. ¿Por qué? Porque entonces te empieza a abrir la mente y empezás a retarte, ¿verdad?, a buscar y querer mejorar cada día y tener una mejor ciudad, tener una mejor forma de vida. Y creo que eso le falta, ¿verdad?, a los vecinos. Los vecinos tienen que empezar, ¿verdad?, a ser los primeros gestores, ¿verdad?, a ser los primeros alertas, a ser los primeros auditores dentro de las mismas municipalidades, y principalmente una municipalidad como la de Misco, donde el vecino probablemente no sabe, que muchos de los vecinos, que 540 millones es nuestro presupuesto, y cómo se ejecuta el mismo, y lo que no se ejecuta. Y mira lo curioso, parte de ese presupuesto que no se ejecuta, y te digo, hay una gran parte que no se ejecuta, se va al fondo común. O sea, imagínate, todavía lo devuelven. Encima de que no tenemos obra, encima de que tenemos un montón de necesidades, encima de que necesitamos un montón de cosas como misqueños, todavía no ejecutamos una parte y se va al fondo común, ¿verdad? Y al final, ¿quién lo sufre? El vecino misqueño. El vecino tiene que empezar a pronunciarse. Yo le digo al vecino, ya no podemos seguir igual, ¿verdad? Tenemos que empezar. Ayer estuve con participantes, ¿verdad?, de los mercados, y les decía que debemos de empezar no solo a auditar, sino que a ser esa voz del vecino misqueño que realmente se pronuncie. Si 500 misqueños pararon una construcción de más de 100 millones de quetzales, que dicho sea de paso, lo triste es que no vas a poder pegar de nuevo los árboles, que ya afectaste, ¿verdad?, los subsuelos, que ya cambiaste, ¿sí?, el entorno. Sin embargo, por lo menos no se hicieron, ¿verdad? Pero ya cambiaste el Cerro Alush en ese, ¿verdad?, pedacito donde se dieron a la tarea de meter maquinaria y despedazar los subsuelos y arruinar, ¿verdad?, uno de nuestros más grandes pulmones en el departamento de Guatemala, y en Guatemala en general, porque Cerro Alush es un pulmón. Entonces, es ahí donde el reto es mucho más importante, y por eso es que es tan importante que el vecino se involucre con ese proceso de tener, y ahí es donde nosotros vamos a tener un cabildo abierto. Yo les digo a todos que las sesiones de consejo, ¿verdad?, son públicas. Sin embargo, no son públicas. Nosotros íbamos a invitar a la prensa. De hecho, lo digo, el primer día de mi gestión, la primera reunión de consejo, lo primero que voy a hacer es, voy a solicitar, ¿verdad?, que los concejales se bajen el sueldo a la mitad, que las dietas se reduzcan a la mitad. Y aquel que no quiera firmar, que el misqueño, que Guatemala, que el mundo se dé cuenta, ¿verdad?, de lo que hacen
Porque hay un montón de gente en la municipalidad sin prestaciones. Y ellos con 60,000 mensuales, porque cada reunión de consejo, 3,000 quetzales. O sea, eso es imposible. No Sí, podemos seguir así. No se puede sostener en el tiempo. Bueno, queremos agradecerte tu tiempo, tu participación con nosotros. No tenemos nada pendiente de nuestras menciones con nuestros amigos. Estuardo, estamos al centavo, entonces te vamos a dar tus 30 segundos para que le digas a los estimados amigos misqueños y que invites al voto por tu participación. Así que puedes dirigirte a todos nuestros estimados amigos. Gracias, misqueños. Este 25 de junio nosotros tenemos un gran compromiso como misqueños. Debemos de salir a esa fiesta cívica, pero con un propósito, con el propósito de transformar y desarrollar Misco. Y para eso es importante que analicemos nuestro voto. No podemos seguir con 30 años más de corrupción, de robo. Revisemos quiénes están atrás de esos candidatos de Misco. Todos y cada uno de ellos, ¿verdad?, tienen más de una mancha. Hoy, misqueños, los llamo a que nos pronunciemos el 25 de junio y que votemos cabal, que votemos Eric Gómez, que transformemos y desarrollemos Misco juntos. A que me den trabajo, a que me permitan ser su empleado para desarrollar Misco y para que Misco sea un Misco donde puedan vivir los misqueños, esa tierra de campeones. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Estuardo, pues será hasta el viernes cuando nos sigamos platicando y viendo de nueva cuenta. Así es, el viernes nos seguimos viendo. Vamos, así que les invitamos para el resto de la programación a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Con su amable permiso. Libertópolis presentó a Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Libertópolis. El valor de la verdad. El anterior programa fue una producción original de libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM.